vamos a hablar de la oración. Jeremías 33, un pasaje que habla sobre clamar. Este año pensé que sería bueno que tengamos entre las series de predicaciones, acabamos de terminar la serie de El pesebre y sus contrastes, y a partir del domingo que viene vamos a comenzar una serie en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, pero entre series tener algunas predicaciones únicas sobre temas relacionados con nuestra doctrina, con lo que es la doctrina, la fe cristiana. Y el tema de hoy es evidente, la oración. De eso quiero hablar a través de este pasaje de Jeremías 33. Y quiero comenzar dándoles una noticia. En estos días descubrí que Esteban con 2 años ya sabe leer. Bueno, eso es lo que él cree que sabe leer. Entré a la habitación de noche y lo encuentro, luces apagadas, con un libro al revés y leyendo. Era muy chistoso. Estaba acostadito con su libro al revés, la luz apagada, iba pasando las páginas de un lado para otro, iba diciendo bla, 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 como si estuviese leyendo. Interesante, ¿no? Y me puse a pensar cuando estaba preparando el mensaje de hoy, que muchas veces nuestra vida de oración se parece a eso. Estamos a oscuras con el libro al revés, no sabemos exactamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, simplemente estamos siguiendo un método. A veces solo repetimos lo que otros repiten, usamos el modelo que otros repiten, pero si miramos y somos sinceros, quizás nos parecemos más a un lector que, al estilo de Esteban, agarra el libro al revés y solo finge una pose y no está orando realmente, como Esteban no estaba leyendo realmente. Y lo digo porque pienso en nuestras estadísticas de oración. Los cultos de oración vacíos. Y estoy hablando globalmente, no solo de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Es lo que menos ora, lo que la gente menos ora. De hecho, en los hogares, los que toman las decisiones más importantes son los que menos oran. ¿Quiénes van por lo general a los cultos de oración? Por lo general van los que no son la cabeza del hogar, los que no toman grandes decisiones. Los hombres no oran, los hombres no oramos casi. Por lo general, la mayoría de un grupo de oración son mujeres. Eso habla mucho de cómo estamos acercándonos al tema de la oración, y pensaba quizás nuestra oración se parece a Esteban aprendiendo a leer y jugando a que lee. Pero yo también pensaba que yo espero que Esteban mañana aprenda a leer en serio y entienda que se debe leer con la luz prendida y que se debe leer con el libro en la posición correcta. Y yo anhelo que él empiece a amar los libros como yo amo los libros. Y cada vez que se acerca un libro, y esto lo digo ya pensando en mi propia experiencia, él sienta asombro de lo que va a encontrar en ese libro. Este año, hace un par de meses, terminé de leer 3 libros de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que se llama La Trilogía Cósmica. Y son 3 libros muy interesantes que tratan sobre, de una manera de ficción. Él escribía ficción, él no quería escribir doctrina verdadera, aunque tenía mucha doctrina cristiana en sus escritos. Y el libro trata sobre que el único planeta del sistema solar que pecó y que desobedeció a Dios fue la Tierra, y los demás planetas, Marte, Venus, que son planetas que aparecen ahí, están habitados y viven criaturas que no pecaron.
Entonces recrea cómo sería la vida si nosotros no hubiésemos desobedecido a Dios. Y cuando empecé a leer ese libro, yo llevaba años buscándolos y oyendo de ellos, y fue con mucha emoción que empecé a leerlos. Los leí muy rápido, porque era el asombro de qué joyas, qué cosas preciosas me voy a encontrar en la lectura. Tu oración debería parecerse a eso. Debería estar llena de asombro. La oración debería ser algo asombroso. Debería ser algo sorprendente en tu vida. No simplemente esa lista de cosas que les debo pedir a Dios todos los días para que me vaya bien. O esas palabras mágicas que debo decir para que no me pase nada malo cuando salgo a la calle. La oración debería ser algo asombroso. No debería ser una lista de peticiones frustradas. Ay, Señor, te voy a pedir siempre por este mismo trabajo que no me has dado. Qué pereza, y vamos. La oración debería ser algo asombroso. Debería ser algo que te asombra. Y aquí es donde te empiezo a preguntar, ¿qué cosas te están sorprendiendo de la fe cristiana? ¿Qué cosas te están sorprendiendo y maravillando de tu comunión con Dios? Y si no hay nada, te invito a que prestes atención y reflexiones sobre la fe que estás viviendo. ¿Qué cosas te asombran? Porque la oración debería ser sorprendente. El hecho de decir vamos a orar debería ser algo que te llene de sorpresa, que te llene de expectativa y te haga pensar, ¿qué me va a decir Dios al respecto? Y aquí es donde quiero que vayamos a Jeremías capítulo 33, porque si hay un capítulo que habla de la oración como algo sorprendente, es este capítulo. Y vamos a leer todo el capítulo, y va a aparecer ahorita en las pantallas para que sigan la lectura. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las cosas de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. Mi ira y furor, en mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor: ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores,
dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono de su pueblo Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocaustos, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas, que son mis ministros. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como los incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado los 2 reinos que había escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Oremos. Padre, gracias por esta palabra tan llena de esperanza, pero que también nos invita a una fe, Señor, centrada en ti. Te pido, Padre, que dispongas nuestro corazón, Señor, a escuchar, entender cómo tú nos hablas a través de esta palabra, Señor. Y que podamos ser asombrados por el poder, Señor, que tú derramas a través de la oración, Señor, a través de comunicarnos contigo, a través de buscarte a ti, Señor. Te pido, Padre, que nos hables y que este sea un tiempo de escuchar tu voz. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén. La oración es asombrosa sencillamente cuando cumple nuestras expectativas. Así de sencillo. Todos nos acercamos con expectativas. Yo quiero orar y tengo la expectativa de que pase lo que yo quiero que ocurra en mi petición. Que se me dé el trabajo, que se me sane un familiar, o sea, yo el que sea sanado. Pero empieza a ser desconcertante. Empieza a ser una oración que puede afectarnos cuando nuestras expectativas no son cumplidas. Y aquí se hace evidente que un tema clave para que podamos tener oraciones asombrosas, para que podamos ser asombrados, un tema clave para que podamos ser asombrados por la oración es que tengamos las expectativas correctas. Que empecemos a pensar cuáles son mis expectativas cuando estoy orando, qué estoy esperando de las oraciones, y que sea Dios el que me asombre en ellas. Este relato de Jeremías 33 se ubica en el final de la historia de Jerusalén. En poco tiempo Jerusalén va a ser destruida y hay muchos como Jeremías que se empiezan a dar cuenta que la cosa se va a poner difícil. Pueden ver, por ejemplo, versos como
el verso 10, que mencionan que la ciudad, que hay gente que dice que la ciudad está desolada, que sin animales. Y el verso 24 es, esta ciudad no tiene esperanza, ha sido desechada, los dos reinos. Jeremías, y mucha gente sospechaba que quizás Dios no iba a responder la oración. Pero también hay una expectativa de que Dios sí va a hacer algo. Y esperamos que Dios haga. Y esa era la misma expectativa que tuvo el rey Josías. El último rey bueno, por así decirlo, en Jerusalén fue Josías. El rey no hizo una restauración maravillosa, eliminó los altares paganos, sacó a los sacerdotes que se habían contaminado, obligó a la gente a adorar a Dios. Y no solo lo hizo en Jerusalén, sino y estos relatos aparecen al final del segundo libro de Reyes y del segundo libro de Crónicas. Les recomiendo que lo lean para que entiendan más este contexto. Josías se esforzó por servirle a Dios. Y seguramente Jeremías está clamando porque Dios perdone a Israel, perdone a Jerusalén, así como muchas veces después de nuestros pecados vamos y nos arrepentimos, y después de haber hecho un mal negocio o de haber hecho algo inmoral, nos acercamos a Dios con la esperanza de decir: Señor, perdónanos, que no vengan consecuencias sobre esto, perdóname, yo quiero enmendar y quiero hacer las cosas bien ahora. Y puede que sea un arrepentimiento genuino y estamos esperando y anhelando que Dios haga algo. Y aquí es donde pasajes como Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, pasa a ser un pasaje famoso, hermoso de la cultura cristiana, ¿cierto? Me imagino que todos lo han oído. Y siempre nos los dicen para la oración, para decir: usa este verso porque Dios te va a mostrar cosas grandes, cosas maravillosas. Pero tenemos que tener cuidado con este pasaje, porque este pasaje puede ser asombroso en un sentido que no nos guste. Imaginemos que Jeremías agarra el libro de Jeremías y está en medio de este contexto, viene la destrucción y él dice: me voy a arrepentir. Josías se arrepintió, las cosas van a cambiar, voy a leer este pasaje, y él mismo se dice: clama a Dios y Él me mostrará cosas grandes, cosas maravillosas, y se empieza a llenar de expectativas, así como a veces lo usamos y regalamos este pasaje para decirle a la gente: ora porque te va a ir bien, ora para que veas cosas bonitas. Y Dios tiene otros planes. Y los planes de Dios eran muy diferentes. Y sobre esto mismo Dios tiene algunas palabras que decir. Y miren lo que dijo Dios sobre este caso y cómo Dios le responde ese pasaje de Jeremías al mismo Jeremías. Cuáles son las cosas grandes y maravillosas que él tenía para Jeremías. Y es bueno que piensen en esto. Si han estado usando este pasaje para orar a Dios, vean la otra cara de la moneda. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 16 al 17. O bueno, lo voy a leer desde el 15. Hulda le contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, dígale a los que los ha enviado. Está diciendo esas palabras al rey Josías: que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Esas son las cosas
maravillosas, grandes, que Dios le está diciendo a Jeremías: clama para que las escuches. Y digamos, no, Jeremías dijo: no, voy a orar, voy a ir a la iglesia todos los domingos y voy a estar a las 9 de la mañana para orar con el pastor, y voy a ir a los ayunos los martes, y voy a ir a los ayunos y oración los sábados, y voy a estar los miércoles a las 7 de la noche para el estudio bíblico, y voy a intervenir y voy a subrayar mi Biblia, y voy a preguntar, y voy a orar, y voy a leerme la Biblia en todo un año, y voy a hacer muchas cosas que agradan a Dios para tener su favor. Y Dios le dice a Jeremías en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, los versos 11 a 16. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Este es el último rey. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Aquí está Jeremías. Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Y aquí viene: por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y no hubo remedio. Puedes usar este pasaje para levantarte las expectativas, pero tienes que tener cuidado, porque estos dos pasajes, que son la respuesta histórica de Dios a Jeremías, fueron las cosas grandes y maravillosas que Dios les mostró. Hablan de que esas expectativas chocaron contra una pared en la que Dios dijo: no, ya no hay remedio, mi ira va a ser derramada. Y eso puede significar: no te vas a sanar, tu hijo no va a volver, tu matrimonio no va a ser restaurado, tu prosperidad no va a venir en la manera que quieres, esas vacaciones no van a ser, esa casa de tus sueños no es para ti, esa gran iglesia no es para ti, ese malestar no se va a ir. Y tú vas a decir: wow, ¿qué hago con todo esto? La realidad de la voluntad de Dios puede destruir tus expectativas. Y fue lo que Jeremías estaba viviendo en ese momento. ¿Recuerdan cómo comienza este pasaje de Jeremías? ¿Cómo comienza Jeremías 33? Cuando estaba preso. Las cosas están mal, van a seguir mal y no va a haber remedio. Y aquí es donde uno tiene que decir: bueno, ¿dónde la oración es asombrosa aquí? ¿Dónde, en qué parte me asombro? ¿En que vamos a ser destruidos? No es divertido. Creo que cuando mires este pasaje y se lo recuerdes a alguien, recuérdele también que si quieres que la oración sea verdaderamente asombrosa, debes invitarlo a que mire más allá de sus expectativas, a que mires más allá de lo que yo quiero, de lo que yo espero, de lo que yo anhelo, y mires directamente a Dios, porque es la única manera en la que esto tiene sentido. O sea, yo me imagino que después de que Jeremías oye todo esto, dice: bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Si mi expectativa era
que Jerusalén fuese librada, que Jerusalén fuese restaurada, eso no iba a pasar hoy. Venía primero la destrucción de la ciudad. ¿Y saben cómo termina esta historia? Jerusalén destruida, la muralla destruida, el templo destruido, el pueblo llevado cautivo a Babilonia, ponen varios reyes títeres, se matan entre sí, vuelve otra vez destrucción, vuelve otra vez exilio, por 70 años, vuelven a Jerusalén, pero ya no son un pueblo libre, son un pueblo que va a pasar bajo el gobierno del imperio. Después del babilonio vienen los medos, el imperio medo-persia con Ciro, después vienen los griegos, después vienen los romanos, y son los romanos los que destruyen el templo definitivamente, y hasta el día de hoy no hay templo. Pero Jeremías vio una expectativa mucho más allá de lo que él esperaba. Y quisiera que al leer este pasaje, especialmente clama a mí que yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas, pienses que esas cosas grandes y ocultas no necesariamente son tus expectativas, son las cosas que Dios hace. Y es cuando ese pasaje tiene su verdadero valor y poder. No es lo que yo espero. Las cosas grandes y ocultas no es que me voy a levantar bien sano, es que Dios va a hacer algo y va a hacer algo diferente. Y quizás tus expectativas de ser sanado van a chocar contra una pared, la pared de la voluntad de Dios. Pero si estás empeñado en mirar a Dios, vas a ver cosas grandes y maravillosas. Y de eso habla este pasaje. Y hay 4 cosas que quiero que pienses, aparecen a lo largo de todo el pasaje y apuntan a eso grande y maravilloso a lo que el pasaje está invitando. Y lo primero, Dios muestra su amor siempre. Dios siempre está orando con amor. El problema es que a veces no es el amor inmediato, instantáneo que estás esperando. A veces es un amor que hay que dejar cocinarlo. A veces es un amor que tiene que madurar. A veces es un amor que tú tienes que entenderlo. Y eso puede ser a largo plazo. Y uno lo ve en el versos como el 3, cuando Dios le dice, clama a mí, yo te puedo escuchar, yo te voy a responder. Quizás no te va a gustar, pero te voy a responder. Y en los versos 6 al 9, yo les daré salud y los curaré. Y no era la salud del momento, es una salud que viene con las promesas de Dios a futuro. La salud prometida a los hijos de Dios, a aquellos que esperan en Él. Aparece en el verso 6 y 9, el verso 20 también recuerda. Si ustedes pudieran romper, y creo que ese es uno de los pasajes más hermosos que habla sobre el amor de Dios en cumplir sus promesas. Los versos 20 y 25 al 26 usan una figura que es impresionante. Él dice, miren, la única manera de que yo no cumpla mi pacto con ustedes, mi pacto de amor, de restaurarlos, de sanarlos, es que después del día no venga la noche. Que se rompa esa relación, esas leyes que gobiernan el día y la noche. Esa es la única manera en la que yo no los voy a amar. Y eso es imposible. O sea, siempre después de un día va a venir una noche. Y a una noche le va a seguir un día. Y eso es invariable. No importa que dejemos de usar relojes, que dejemos de pensar en el calendario, siempre después de un día viene la noche. Y yo decía, Señor, es verdad que aun cuando mis expectativas chocan con tu voluntad, tú siempre me estás amando. Y pensaba en mi hija. Y pensaba también en Romanos. Romanos cuando nos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Mi hija nació con complicaciones y estuvo mucho tiempo hospitalizada. Muchos de ustedes conocen su historia. Pero además de todo, nació prematura. Y yo decía, bueno, Señor, ya es suficiente con que nazca con una malformación. Tiene que ser prematura. Pero es muy interesante que a la larga,
el Señor permitió que mi hija fuese prematura fue un acto de amor de Él. Porque al ser una niña prematura, Esther tuvo tantos y tiene tantos beneficios en la EPS. Y tenía atención prioritaria. Y tenía, cada vez que uno llegaba a una urgencia o algo así, decía su número de registro civil, aparecía un cuadro rojo en toda la pantalla que decía atención prioritaria. Y eso la hacía pasar adelante. Y al haber sido prematura, hubo muchas cosas. Y yo decía, bueno, sí, Señor. Extrañamente sí fue un acto de amor. Y aquel de repente un día que hoy está pasando una enfermedad, quizás va a decir, este tiempo me enseñó a confiar más en Dios. Me enseñó a valorar la vida. Me enseñó a estar tranquilo. Todo lo que Dios hace, aun lo que tumba tus expectativas, al final va a ser una muestra del amor de Dios. Al final va a ser una muestra de su gracia y de su misericordia. Pero también la oración es asombrosa cuando empiezas a entender algo que aparece en toda la descripción de lo que Dios hace, y es que Dios es el que hace todo por nosotros. Si ven el capítulo 33 de Jeremías, van a ver que Israel, Judá, los sacerdotes son solo actores pasivos. Una y otra vez es, yo cambiaré la suerte de este país, yo haré, yo traeré, yo restauraré, yo sanaré, yo daré, yo devolveré. Es Dios haciéndolo todo. La oración es asombrosa cuando tú empiezas a entender, Señor, tú eres el que lo haces todo. Yo solo vengo aquí y yo te doy mi petición y yo descanso en tu voluntad. No es la oración que dice, Señor, concédeme ese trabajo y no vuelvo a decir más nunca una grosería. No funciona así. Señor, que me vaya bien en esto y yo te prometo que voy a llegar tarde, que no le voy a dar mal a mis hijos. No. Dios va a hacer las cosas en su soberana voluntad, a su tiempo, en su momento. Y la oración asombrosa es la que dice, yo reconozco que Dios lo hizo todo por nosotros. También es asombrosa la oración cuando empiezas a ver que Dios paga el precio más alto. Y aquí es donde la oración se vuelve verdaderamente asombrosa. Miren, los versos 15 y 16 hablan de, en aquellos días haré brotar de David un renuevo justo que practicará la justicia y el derecho en el país. Y el 26 al final dice que él va a enviar a alguien de la estirpe de David para gobernar sobre Abraham, Isaac y Jacob. Lo asombroso de eso es que ese descendiente de David es Jesucristo. Y lo hizo pagando el precio más alto de todos. Dio su vida, se sacrificó para que los pecadores pudiésemos ser perdonados. Y eso debería cambiar tu perspectiva del dolor, de la frustración y de esas paredes que tumban tus expectativas. A los que están pensando en tener hijos, les sugiero un nombre, Policarpo. Es un nombre bonito, piénsenlo. Policarpo de Esmirna es el mártir cristiano del que se tiene un registro más antiguo. Lo bonito de su historia es que este hombre vivió toda su fe sirviéndole a Dios, llegó a ser obispo de la iglesia de Esmirna y a la edad de 89 años fue condenado a muerte, a ser martirizado, a ser quemado vivo. Y se le acercaron y le dijeron, Policarpo, usted es un anciano, solo tienes que decir que tú no crees en Jesús, reniégalo y te perdonamos la vida. Y su respuesta fue, Él ha sido bueno conmigo toda mi vida, ¿cómo yo lo puedo renegar en este pequeño momento?
porque él entendió que el sacrificio de Jesús fue mucho más grande de lo que le iba a pasar. Y la historia cuenta, ya esto no sé si es verdad o no, es tradición, que cuando él fue quemado, en las llamas levantó una oración preciosa, alabando a su Dios. Porque cuando tú entiendes que él pagó el precio más alto, ser quemado en la hoguera no es un pellizco. No poder levantarte de una cama es una molestia temporal comparada con la eternidad que él te ofrece, en la que podrás caminar alrededor de los mundos dándole la gloria a Dios. Empiezas a cambiar la perspectiva y dices, wow, sí es doloroso, sí me da miedo, pero el Rey del universo se sometió al mayor de los sacrificios por mí. Entonces yo puedo pasar esto. Y finalmente, versos como el 10 al 16 de Jeremías 33 nos recuerdan que la oración es asombrosa. Porque aunque quizás hoy tus expectativas chocaron contra la pared de la voluntad de Dios y dijiste, no me dio ese trabajo, no me dio ese sueño, al final la promesa es, así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor sus ofrendas de acción de gracias, y cantan un himno. Al final Él restaurará todas las cosas, y por eso la oración debería asombrarte, porque tú dices, hoy es imposible, pero va a llegar un día en el que Dios va a hacer posible eso, y aquel que está enfermo estará sano, y aquel que está amarrado en pecados, que está luchando y su vida es un sufrimiento, va a ser libre. Y aquel que hoy está separado y se siente solo, va a sentirse acompañado. Solo es dejando de ver mis expectativas para poner las expectativas en aquel que es más grande, aquel que puede y aquel que va a cumplir sus promesas. Comencé este mensaje hablándoles de Esteban y su manera de leer a oscuras con el libro al revés, y como eso muchas veces se parece a nuestras oraciones, porque yo siento que hay momentos en mi vida en la que siento que he estado orando sin saber para dónde voy, a oscuras y con frustración. No sé si eso les ha pasado a ustedes, no les voy a pedir que levanten la mano. Y pensaba también que ciertamente un día Esteban va a aprender a leer verdaderamente y se va a dar cuenta que hay que tener la luz prendida y hay que leer el libro en la posición correcta, y eso es aprender a orar. Y yo espero que él ame los libros como los amo yo. Y quiero terminar imaginándonos este pequeño sueño sobre mi hijo, que él ame los libros como yo los amo y un día descubra el libro más apasionante, más hermoso, más asombroso, un libro que lo atrape, lo llene de asombro. Y en medio de ese asombro llega un día a conocer al autor del libro y pueda sentarse cara a cara y pueda preguntarle al autor de ese libro, ¿qué estabas pensando? ¿Qué querías? Y ese hombre le responda más allá. Con la oración pasa lo mismo. Si la oración es como esta lectura, un día nos va a pasar como Jeremías. Como pienso de Esteban. Vamos a conocer al autor del libro y vamos a poder preguntarle cara a cara. Y ya no vamos a tener la frustración de expectativas, porque vamos a estar frente a él. Y ese autor nos va a recordar y nos recuerda que lo maravilloso, las cosas grandes, ocultas que tú no sabes,
tienen que ver con el plan de redención. A eso está apuntando este pasaje. No a milagros financieros, no a milagros de sanidad, no a milagros de salud, no a milagros de paz interior, a algo mucho más grande. Algo que de hecho trae todo eso. Es algo que trae los milagros financieros de paz interior, pero que no es solo eso. Está apuntando a la redención. Esa es la promesa de Jeremías 33:3, que Dios redime a sus hijos. Yo espero que sí puedas entender y puedas dejarte asombrar, que cuando oras puedas mirar a un Dios que te ama con amor eterno, a un Dios que tiene planes inmutables y que esos planes lo llevaron al sacrificio de los sacrificios por ti, el sacrificio de la cruz, para que tú puedas ser restaurado. Si tú empiezas a entender eso y empiezas a ver eso cada vez que te acercas en oración y decir: Señor, yo quiero ser restaurado, aunque eso signifique chocar con mis expectativas, pero dejarte a ti obrar, dejar que ese sacrificio de la cruz valga la pena en mi vida, con la cuota de arrepentimiento, con la cuota de sacrificio que tengas que hacer, pero siempre vas a saber que eso es nada comparado con lo que Dios hizo por ti. Quiero terminar con dos cosas, algunas preguntas que me gustaría que te respondas a ti esta mañana, que te las lleves y te las respondas en la semana. Y es que pienses, ¿cómo pueden ser tus oraciones si dejas de estar pendiente de ti mismo y empiezas a mirar su amor? Si cada vez que te diriges a orar, en vez de estar pensando en ti mismo, empiezas a pensar en el amor de Dios. ¿Qué pasaría si dejas de pedir tanto por ti y empiezas a alabar más a Dios por su sacrificio? Si en vez de estar dame, 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 empiezas: gracias por la cruz, gracias por morir por mí, gracias por tu sacrificio. ¿Qué pasaría si aún en medio de tu dolor y miedo reconoces en cada oración que Él pagó un precio más alto que cualquier precio que tú vas a pagar, que cualquier precio que pague tu familia, que cualquier precio que pague este país? El precio que Él pagó fue más alto. ¿Qué pasaría si al orar empiezas a considerar eso? ¿Qué pasaría si aprendes a esperar en Él, reconociendo que Él lo hace todo y tú no tienes poder? Si cada vez que te acercas en oración, te acercas sin saber que no tienes ninguna carta que negociar ante Dios, no lo puedes asombrar, no lo puedes. Si vienes y dices: Señor, yo levantaré y construiré para ti una iglesia, Él te va a decir: yo creé el universo entero, asómbrame. Cualquier cosa que hagas no va a ser suficiente, pero te puedes acercar a Él confiado en que Él tiene todas las respuestas, Él lo hace todo y Él está obrando.